El tema de los silos a mí me mata. La colaboración es obligatoria para que las cosas funcionen. ¿Cuáles son los errores más comunes en la transformación de una empresa? No valorar suficientemente la complejidad del cambio. No nos paramos en hacer ese diagnóstico y entender bien la causa raíz de los problemas. La banca está desapareciendo sucursales, los seguros también están desapareciendo sucursales. La plata no se hace hoy día en la tienda física, se hace todo más online. A día de hoy, en una FP se puede hacer absolutamente todo digital. El trabajo remoto nos ha hecho muy mal. No, es que el cliente quiere, estamos seguros lo que el cliente quiere. Te voy a dar solamente un consejo. Los latinos sois buenos para hacer las cosas distintas cuando ya están estropeadas. Piensa que las cosas hay que cambiarlas cuando van funcionando bien. ¿Qué crees tú que va a pasar en el futuro? ¿Qué industria va a cambiar de forma radical gracias a la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Yo creo que Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Work Hard, Work Smart, donde vamos a estar hablando de negocios, tecnología y otras hierbas. En este capítulo en particular vamos a estar hablando de transformación digital, probablemente uno de los términos más manoseados en la industria de la tecnología y la innovación, pero hoy día lo vamos a hacer de verdad. En el episodio de hoy vamos a hablar de habilidades blandas, habilidades duras y cómo es el viaje desde Europa a Chile de una de las personas que ha estado en la transformación de empresas súper importantes como Falabella, Copec y hoy día está en el mundo financiero. Pero antes de ir con nuestra invitada, quiero agradecer una vez más a Acid Labs por facilitar este espacio. No los hago esperar más y vamos directo a lo que es el podcast. Nuestra invitada de hoy día es Nerea Hoyo, española del mundo de las operaciones, con experiencia en Alemania, después en España y traída, importada a Chile especialmente para un proyecto en Falabella. Para los que no te conocen, por favor, cuéntanos un poquito de tu historia y dónde estás hoy día. Pues bueno, primero de todo, encantada de estar contigo hoy. Gert, pues mira, yo soy efectivamente Nerea Hoyo española, llegué a Chile hace ya, en el 2013, o sea que hace ya 12 años por primera vez, pero luego me fui brevemente y volví, o sea que soy repetidora. Bueno, llevo ya más de 20 años trabajando en temas de transformación. Gran parte de mi carrera está enfocada en consultoría, en empresas multinacionales. Mi experiencia aquí comenzó en el grupo Falabella, más concretamente en Sodimac, donde primero estuve liderando el equipo de transformación de Operational Excellence para todo el grupo Falabella y posteriormente como CEO corporativa. Y hoy soy la Chief Operating Officer de Plan Vital. Buenísimo. En este capítulo vamos a hablar mucho de transformación, pero no esa transformación que termina en un PowerPoint, ¿verdad? Hay un libro que a mí me encanta que se llama Skin in the Game, de Nassim Taleb, que es muy recomendado y bueno, se trata exactamente de eso. No vale hacer un PowerPoint y encargarte que la transformación te vaya bien. Lo valioso de lo que estás haciendo tú y de lo que has hecho en tu historia es poner, ¿cierto?, tu pellejo, tu cuello en lograr la transformación que de verdad estás prometiendo. ¿Dónde nació esto? Pues mira, todo esto nació para mí, yo partí mi carrera laboral trabajando en Alemania. Nada que ver con esto, yo hacía temas de importación y exportación, temas logísticos. Pero bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una consultora porque queríamos hacer eficiencia justamente en la parte logística internacional. Y ahí me di cuenta, yo creo que ahí nació toda mi semilla, ¿no? Siempre llevo ahí, ¿no? Porque era cómo hacer las cosas, digamos, cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Cada día, siempre hay una forma mejor de hacerla. Y luego te das cuenta, o yo por lo menos me di cuenta que debía de tener esto ya de toda la vida, ¿no? El siempre estar pensando en cómo hacerlo mejor, no estar de acuerdo, soy muy autoexigente, entonces no estar de acuerdo como con las cosas que se dan, entonces el estar siempre cuestionando ese cuestionamiento te lleva también a hacer cambios que microcambio al final haces una transformación, ¿no? Entonces todo partió allá. Yo nunca pensé que mi carrera iba a ir en esa dirección, pero todo empezó en Alemania. ¿Y ahí contrataron una consultora también desde Siemens? Sí. ¿Las que terminaban en el PowerPoint o las de verdad? Pues mira, lo más gracioso de todo es que no me acuerdo cuál era y me fui en la mitad, con lo cual no sé si fue de las de PowerPoint o si fue de las que se implementaron de verdad. Yo, cuando estaba trabajando allá, me fui a Madrid para estudiar el MBA. Así que nunca supe realmente si lo implementaron o no lo implementaron. Pero a mí sí que me picó, digamos, aquella curiosidad de pintar los procesos, de ir a ver qué es lo que pasaba, de entender la operación, de medir la operación. Yo en aquella época ni sabía que había que medir el qué, ¿no? El medirla, entonces entenderla bien para poderla efectivamente hacerle ese challenge y mejorarla.
Claro, y con la cabeza de consultoría o con la amplitud de negocio de consultoría que te tocaba. Un proyecto en banca, un proyecto en la industria, un proyecto en retail, y tenías que partir siempre desde cero, decir, ok, ¿qué quiero transformar? ¿Cómo lo mido? Hacerlo y medir al final. Tal cual, efectivamente. Cuando ya partí en consultoría, la gracia ni siquiera es la industria. Para mí la gracia es el método y es básicamente el que has dicho tú, ¿no? Hacer un muy buen diagnóstico. Muchas veces empezamos a correr, no quiero cambiar y ya cambiamos. No nos paramos en hacer ese diagnóstico y entender bien la causa raíz de los problemas. Esto es como muy básico y parece que es como el back to basics, pero es que es como el 101 del libro. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces ya como que, ay, vamos a hacer tal y, ay, pues vamos a empezar. Y no, al final es, un momento, vamos a tener la tranquilidad de decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué queremos cambiar? ¿Cuál es la situación inicial? Entenderla bien y a partir de ahí, efectivamente, bueno, pues diseñar, cambiar, medir, que es súper importante, y tener muy claro el objetivo, no medir a posteriori, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esto y qué queremos conseguir? Que también se nos olvida muchas veces, ¿no? Partimos y decimos, no, que el cliente quiere, ¿estamos seguros lo que el cliente quiere? ¿Cuál es ese valor por el cual el cliente está dispuesto a pagar? ¿No? A mí, yo en aquella época de consultoría, aparte de implementar, hacíamos mucho trabajo de formación, ¿no? Formábamos mucho a los equipos. Y recuerdo perfectamente que decíamos, bueno, si nosotros hiciésemos, vamos a cambiar, ¿no? Le hacíamos el ejemplo de una cazadora, una chaqueta. El ponerle diferentes cremalleras o cosas, dices, hasta transformar el producto, ¿no? Ya. ¿Tiene valor? Tiene mucho valor porque puedo meter muchas cosas ya. Tú sabes si el cliente va a darle valor a tener más cremalleras porque por el momento lo único que has hecho ha sido encarecer el producto. Bueno, pues eso que es como muy sencillo es lo que nos deberíamos de preguntar siempre antes de empezar, ¿no? ¿Conocemos realmente a nuestro cliente? ¿Sabemos por lo que está dispuesto a pagar? ¿Algo que realmente le proporcione valor? Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, suena... Como sencillo, pero no lo es. Como todas las cosas, es como el primer capítulo de todos los libros de cómo hacer una solución. Diseñarlo bien, pensarlo bien y qué sé yo. Y especialmente hoy día, más que nunca, creo que todos estamos demasiado acelerados a saltar a la solución lo antes posible y analizar poco el problema. O peor todavía, empezar a implementar la solución 1 y a mitad de camino decir, no, creo que tengo una mejor solución. Todavía ni siquiera analizo bien el problema, pero me salto a la solución 2 y después a la 3. Tal cual. Tal cual. Eso es como una epidemia hoy en día de... Es como un mantra, ¿no? Es como que siempre pasa lo mismo. Y además no importa ni en qué tecnología estemos, ni si fue hace 20 años, ni yo creo que ni en los próximos 20 años. Esa situación siempre se repite. Parece increíble, ¿no? El hombre es el único ser que repite la misma... o se tropieza en la misma piedra y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo como... Sí, es muy difícil aprender de los errores de un tercero. También es verdad. Pero nunca ha sido más fácil acceder a la información que hoy. Y exactamente ese es el propósito de este espacio, conocer qué hiciste bien, pero también dónde te equivocaste. Totalmente. Porque eso es lo que le va a permitir a la audiencia, a estos jóvenes ejecutivos, llegar a una posición y de verdad crecer como ejecutivos. No se aprende solamente... Todos ganamos. Hay también Nassim Taleb creo que dice... me voy a repetir el autor del libro porque hoy día quedé pegado. Leí hace poco algo de él, entonces estoy ya rayado con eso, pero dice algo así como que toda la gente exitosa o todas las empresas exitosas son más o menos exitosas por las mismas razones. Porque crecen rápido, porque tienen buenos márgenes, etcétera, etcétera. Pero todas mueren o fallan por razones diferentes. Y se van a la quiebra y mueren por caja o mueren porque se pelean entre socios o hicieron mal el diagnóstico del problema y ¡pum!, desaparecen. Y esas historias no son tan conocidas. No existe como un decálogo, ¿no? El decálogo de todo, o por lo menos los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes en la transformación de una empresa? Las transformaciones. Es muy buena pregunta, porque yo creo que efectivamente hay como muchos temas, ¿no? Pero, mira, yo de mi experiencia, si tuviera que decir una, que seguro que hay muchas, pero si tuviera que decir una, es no valorar suficientemente la complejidad del cambio. Cuando hacemos cualquier transformación o cualquier cambio, por grande o pequeño que sea, en mayor o menor medida, hay componentes en común. Para mí, por ejemplo, el tema de las personas. Y parece que también es como el capítulo 1 del libro que decías antes, ¿no? Pero es que de verdad lo creo. Primero ya hemos dicho, ¿no? Pues tener como claro hacia dónde queremos ir. ¿Pero por qué fallan? Pues porque no lo lideramos bien, no
transmitimos bien a la organización lo que queremos hacer, no damos a la gente las herramientas que necesitan, el tema de la cultura, el acompañamiento, todo eso, la colaboración. Los hilos. El tema de los hilos a mí me mata. Llevamos diciendo, tú dices, de terceros, la colaboración es obligatoria para que las cosas funcionen. Yo creo que miramos al 90% de las compañías, si no más, y seguimos trabajando en silos. Una transformación en silos es imposible de que funcione. Es imposible, no puede ser. Bueno, es que pasa naturalmente que hablamos en silos. El experto en experiencia de usuario habla como si lo más importante fuese la tipografía, el de computación, el de tecnología como yo, lo más importante casi que es el lenguaje de programación, ni siquiera la solución que está programando. Tú tienes una historia, de hecho, podrías contarnos a todos de que tú trataste también de emprender y ahí tu encuentro con la tecnología, ¿cómo fue? Bueno, terrorífica. ¿Por cómo? Terrorífica, muy complicada. Yo, bueno, cuando yo empecé, cuando yo traté de, digamos, de emprender, imagínate, ponte, éramos dos amigas que trabajaba una en banca, la otra yo en consultoría, y era como nuestro hobby, nos encantaba, siempre nos había gustado el mundo tema digital, el tema del emprendimiento, ¿no? Como de siempre, y dijimos, oye, pues nuestro pasatiempo, otros se van, pues yo que sé, a viajar, pues nuestro pasatiempo era, vamos a montar una compañía digital. En nuestro caso de dating online, fíjate todo además el tema... Un Tinder hoy día. Estupendo. Fue antes, yo te estoy hablando del año 2010, o sea, imagínate, esto ya es como la prehistoria, ¿no? Y claro, cuando dijimos, bueno, pues tendremos que contratar a un programador para que nos haga esto, porque nosotros teníamos las ideas, ¿no? Y no nos entendíamos nada, no le entendíamos nada. Nosotros nos dábamos una mesa los tres, él empezaba a hablar, y decíamos, pero este hombre, ¿de dónde ha salido? Entonces, él diría lo mismo seguramente de nosotros, él diría, ¿y estas dos de dónde han salido? Claro, no dicen nada coherente. Claro, y ellos hablan solamente en siglas. Claro, entonces decimos, pues tenemos que, claro, nuestro argot era, pues tenemos que contratar al traductor del programador. Entonces teníamos un amigo, un compañero de clase, porque nosotros somos amigas de toda la vida, compañero de clase que nos hizo de traductor, porque él se dedicaba a eso, ¿no? De jefe de proyecto. Claro, total. Entonces nos íbamos, por ejemplo, a una cafetería, porque antes no había los WeWork y todas estas cuestiones, entonces tampoco teníamos oficina, entonces quedábamos en una cafetería. Íbamos a una cafetería y entonces, mientras comíamos tortitas, porque esto era así, pues íbamos definiendo. Entonces estábamos las dos, el programador y el traductor. Entonces, imagínate, en la misma mesa, nosotros decíamos algo, este chico se lo traducía al otro, el otro decía al chico. Entonces, esto era, pero de verdad que era literal así, ¿no? Entonces y además un momento, muy curioso. Un momento súper incómodo y forzado, con mucho roce. No, pero nos llevamos fenomenal, ¿eh? Ni siquiera había mala tal. O sea, nos reíamos un montón, pero ya habíamos asumido que en verdad no podía. No iba a funcionar. Y ahí era un tema importante. Yo me di cuenta, y me ha venido súper bien yo ahí no estaba en tecnología, me ha venido muy bien a posteriori, ¿no? Porque claro, él nos decía, yo me acuerdo perfectamente, pero entonces, ¿cómo queréis que sea la experiencia? Nosotros decíamos, no, pues nosotros queremos que la gente entre, primero les vamos a validar, porque claro, a ver quién va a entrar aquí, primero les vamos a validar y... ¿Cómo? Claro, él me decía, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Validando? Mira, no, ya, pero ¿cómo quieres? Bueno, pues ellos nos van a escribir y nosotras ya vamos a revisarlo y entonces vamos a chequear. Ya, pero ¿el dónde va a pinchar? O sea, dime cómo va a ser como la máquina decía. Ah, no, pero eso me lo dices tú, que para eso eres el programador. Claro, y me decía, pero si yo eso no lo puedo decir, si la experiencia es tuya. Entonces, claro, para nosotros, eso con el tiempo, ahora que estoy en el otro lado, dices, pero madre mía, ¿no? Pero es que eso no sigue pasando en las empresas. Claro. Entonces, claramente... Y antes era más. O sea, yo creo que hoy día los equipos están más integrados que antes, pero sí, antes era mucho más marcado. No, eso lo ve el de diseño. Ah. Y antes del de diseño, que es la parte de look and feel, ese lo ve el de experiencia. Entonces, alguien te diseña la experiencia, después el look and feel, que es como la maqueta, después la programación, después el mantenimiento, la nube, toda esa cosa. Y luego el tema de la responsabilidad, ¿no? Es como, no, esto no es mi responsabilidad, este eres tú. El no hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? O hacerlo en conjunto. Yo soy fanática de la colaboración. Sí. Lo que pasa es que me he dado cuenta como con el tiempo que muchas veces colaboración, o no sé tú qué piensas, a ver, como que la colaboración, a veces siento que la gente la toma como si fuera... Yo no puedo resolverlo solo. Como, no digo, a ver, pero vamos a verlo con este y esta gente. No, pero si nosotros podemos hacerlo solo. ¿Para qué quieres hacerlo solo?
O sea, aquí necesitamos la opinión de todos y al final cada uno efectivamente tiene su parte, pero lo bonito es hacerlo en conjunto y decidirlo juntos. Entonces, yo creo que va en algo como si estuviésemos como diciendo, como no puedo yo, hay que hacerlo en conjunto. Y no. Esas cosas, No lo veo así. mientras más en casa. A ver, toda creación, toda innovación tiene un proceso de descubrimiento en el camino, a menos que uno esté rehaciendo algo que ya existía. O sea, si yo quiero reconstruir una pieza de software y hacer que haga exactamente lo mismo de otra forma, eso se lo puedo encargar a alguien y escribir una lista de quiero que haga A, B, C, D, E. Pero cuando estoy creando un producto de editing online, parto diciendo, yo creo esto y esto otro, diseñemos cosas, y si la gente le gusta todo o valido la hipótesis, entonces sigo construyendo, ¿no? Y dado que es un proceso que se va descubriendo en el camino, necesitas la información de todo el mundo, tanto del usuario como el que entiende la experiencia, el que entiende de la tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy día las metodologías ágiles que están muy toqueteadas de nombre, pero en verdad funciona en la medida que se respeten los principios básicos. Creo que obedecen a eso, de en verdad entender que los productos son seres vivos que hay que ir entendiendo mientras se construyen. Y eso requiere colaboración. Concuerdo. Y los mails y todas esas cosas, y de hecho el trabajo remoto nos ha hecho muy mal. Yo pienso lo mismo que tú, fíjate. Clavado. Yo creo que al final lo de la metodología ágil nos trajo o nos puso delante nuestro justamente ese tema de la colaboración. También manoseada, la nomenclatura, lo que queramos, ¿no? Los modos. Pero al final lo que nos está diciendo es hagámoslo todos juntos, que nos vamos a llegar a hacerlo más rápido y mejor, con unas metas claras, en más corto. ¿Para qué? Para que me dé tiempo a ir un poco y si tengo que retroceder no pasa nada, no tengo que esperar. Entonces, nos ha metido unas componentes que no debiera casi ni existir la metodología ágil porque debiera de venir con nosotros ya, pero no viene por cómo es el ser humano. Y ahí empezamos ya el silo, el ego, todo lo que quieras. Pero al final eso nos mete un poquito en cintura y respetando la metodología lo que hace efectivamente es que avancemos de una forma más organizada y al final más eficiente, con lo cual es más rápida. De todas formas, yo creo que a lo que tú decías de no trabajar en silos, esto de las metodologías ágiles ha sido una gran suma, le ha sumado mucho al sistema en la medida que se logre hacer bien. Ahora, la gente que le gusta hacerlo por cumplir la ceremonia, al final de cuentas no sirve para nada. Tienes que ser un convencido de los principios fundamentales y trabajar para eso. Totalmente. Ahora, tiene otros problemas también de que hay mucha gente, y esto tiene que ver con... Siempre parte por las personas. O sea, necesitas un responsable, pero todos tienen que colaborar. Eso es difícil. Eso es difícil. En general. Porque todos opinan, pero solamente uno se hace responsable, porque si no, tampoco funcionaría. ¿Cómo se logra eso? Mira. De verdad, de alinear los incentivos. Sí, mira, yo te digo lo que a mí me ha funcionado. Claro, siempre decimos, para que las cosas funcionen tiene que haber un responsable, porque si no tienes ownership, si no hay un responsable, esto no va a funcionar. Para mí es sí y no a la vez. ¿Por qué si no? Claro que tiene que haber alguien definido, pero muchas veces si ponemos alguien definido, cuando las cosas no van bien, porque cuando las cosas van bien, todo va bien, pero claro. yo creo que el desafío grande está para cuando las cosas no van bien, tanto en la gestión, en los propios cambios, cuando haces una transformación, lo que a mí por lo menos me ha pasado, y cuando me preguntas antes, ¿qué cosas son las que suelen salir mal? Bueno, pues algo que nunca o que siempre se nos olvida en las transformaciones es diseñar o implementar para cuando las cosas no van bien. Diseñamos el proceso perfecto, pero la vida no es perfecta. Entonces tengo que tener el camino feliz y el infeliz. Y todo tiene que estar diseñado e implementado. Y el infeliz siempre se nos olvida a todos. Y eso es un problemón, porque siempre hay problemas, siempre. Mira, la cosa qué entretenido lo que me estás diciendo. Yo creo que hay varios frameworks que sí consideran lo de cuando las cosas no salen bien. Ahora, lo de la colaboración no. No he visto al menos, por lo menos yo. Si alguien sabe, que nos deja ahí en los comentarios algún libro para leer. Exacto, sería estupendo. Entonces, ¿cómo me ha funcionado? Bueno, a mí me ha funcionado haciendo un responsable con la suma de 2 personas. ¿Y cómo es eso? Entonces, tener una responsabilidad, esto es casi como una responsabilidad en doble. Entonces, hacemos un tándem y la responsabilidad es 1. O sea, 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 1. ¿A qué me refiero?
tecnología y negocio, odio esa expresión, pero ya la voy a utilizar por hacerlo corto, ¿no? Porque yo creo que tecnología es negocio a día de hoy. A mí esto de, meto la cuña, lo de servir el cliente interno no va conmigo. Yo creo que somos todos partner, ¿no? Ese cliente interno ya es un silo, ¿sí? Entonces, si hacemos por un lado las áreas y tecnología, y yo sumo un responsable de tecnología y un responsable de el usuario de ese producto, esas dos personas son las responsables, para bien o para mal, de lo que vaya bien y lo que vaya mal. La toma de decisiones es en conjunto. Aquí no va a haber uno o el otro. No, tenemos que sacar de la ecuación, no es que tecnología, no es que el usuario. Es uno. Objetivos comunes. ¿Qué puedo variar en el objetivo? Quizás el peso, dentro del mismo objetivo, el peso en el que pesa uno o en el que pesa el otro objetivo. Pero esos dos lideran el equipo y lo lideran los dos. Y me ha funcionado bastante bien. ¿Cómo se ve eso en el caso real? Que cada proyecto tiene dos responsables. Cada producto. Yo personalmente no creo en los proyectos. Perfecto, en los productos tienen dos cabezas. Pero en verdad es una cabeza con dos personas. Perfecto. Y esas dos personas había un son dragón, las que lideran todas las comunicaciones, cabezas, ellas son las que deciden el roadmap de los productos. Por supuesto. Ellos son los que definen los procesos. Claro. Y ellos son presentan los dos, los indicadores los dos. ¿Y las glorias? Los dos. Bien, y las penurias, los dos. Buenísimo. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Esto es como... Pues mira, eso lo viste en un podcast? No, por supuesto. Mira, eso yo lo aprendí, en Falabella. Ajá. Eso yo lo aprendí en Falabella. Lo aprendí en Falabella Financiero, más concretamente. Y lo repliqué en Sodimac. Hablemos de Falabella, en el sentido de... Tú estabas muy feliz tratando de emprender mientras hacías un MBA, mientras estabas en Accenture, cuando compraron Alfa, ¿cierto? Bueno, Alfa lo compraron más tarde, ya lo han comprado hace poquito, pero sí. Y, no, a ti te llevaron a Accenture para tratar de replicar lo que hacían en Alfa. Exactamente. Buenísimo. Entonces, así es. Tratar de meterle skin in the game a los grandes también. Exactamente, buenísimo. Tal cual. Y en algún momento, Falabella dice, como grupo, tenemos que hacer una transformación importante. Entonces, aquí vienen dos preguntas. ¿Qué transformación querían hacer? Y dos, ¿cómo terminaron trayéndote a ti? Bueno, a ver, ellos la transformación que querían hacer, en verdad, lo que necesitaban era transformar la operación para hacerla más eficiente. Estamos hablando de hace ya un montón de años. Esto era 2013, sí, 2013. Entonces, bueno, querían también aprovechar un poco lo que son las economías de escala en el grupo, entre los diferentes negocios, y era un momento en el que necesitaban meter eficiencia, ¿no? Habían ido creciendo mucho en los últimos años y tenían que meter esa Tratemos de volver a eficiencia. 2013 para que la gente entienda. ¿Qué contexto tenía en ese momento Falabella? Como que de repente los que estamos afuera de Falabella decimos, como lo mismo hace 50 años. No, porque claro, es que en aquella época casi no estábamos ni en el mundo digital. O sea, en el 2013 era una apuesta, todavía eran las tiendas, ¿no? Que hoy en día también, pero era tienda, y el mundo digital, si viene desde los 2000, todavía era más casi un showrooming, sí que se podía comprar, pero en la web, ni siquiera en la app. Cuando yo llegué, ya años más tarde, en el 17 a Sodimac, en la aplicación todavía no podíamos transaccionar. Que parece que hemos transaccionado, ¿verdad?, en las apps toda la vida, ¿no? Pero no. No, en el 17 no transaccionábamos, fíjate tú, nosotros. Era una revista, en una aplicación. Era una revista, efectivamente, una revista cara. Sí. No, es verdad. Teníamos muchas apps, Constructor, la de Sodimac, ¿no? Había mucho y eso, ¿no? Mucho showrooming, decimos. Entonces era más un tema de tienda, más tema de eficiencia, hacer una logística eficiente. Era más ese mundo, todavía más el tema de o sea, Falabella venía creciendo rápido durante muchos años. Muchos años, rápido. Y en la vorágine del crecimiento habían hecho pero eso probablemente... Es muy normal. Obvio. Tú creces tan rápido, te va bien, vas tomando volumen y al final el ingreso va tapando el gasto. Llega un momento, pero no es un tema de Falabella, llega un momento que ese crecimiento rápido hace habitualmente que haya un momento en el que el gasto
crece más que el ingreso. Claro, porque se llena todo de parches. Bueno, claro, pues sí. Se Uno llena dice, mucho de parches. Tengo que salvar porque tengo que avanzar. Entonces tengo que seguir avanzando. Bueno, entonces, y está bien porque tengo que crecer, si no, no te hay tiempo consigo para pensar tampoco. en el problema, entonces Sí. parche. Y también está bien, porque al final tú necesitas coger volumen. Y al final lo que dices, bueno, vale, sé que estoy haciendo eso, pero necesito también volumen. Y el volumen es importante, entonces ya. Y la estrategia no es, este año voy a hacer volumen, gasto, no sé qué, no, al final es como ciclos, ¿no? El ciclo de la expansión, ya, perfecto. El ciclo de la ordenación con el gasto, ya. Luego otra vez la expansión, bueno, esto es... las empresas al final son carreras de largo recorrido. Esto es como, ¿no?, cuando me dice, hay un dilema en lo que me estás diciendo. Uno viene creciendo muy rápido y me está yendo bien, tengo que invertir en seguir creciendo y tapar hoyos para poder tomar volumen. ¿Cuál es el mejor momento para parar? Es como una pregunta tendenciosa. A mí me han preguntado un montón de veces, ¿cuál es el mejor momento para casarse? ¿Cuál es el mejor momento para tener hijos? Nunca es el mejor momento, hay que hacerlo sin estar listo. Nunca es el mejor momento. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para hacer esta transformación? Yo te voy a decir, hace un ratito hemos hablado que yo empecé a trabajar en Siemens, ¿no? Yo estuve 3 años allí en Alemania. Jefes alemanes, compañeros alemanes, yo latina allá. Yo me fui a los 3 años y me acuerdo que el jefe de mi jefe, bueno, la verdad que súper cariñoso, me regaló, pues no sé si, bueno, que os vais a acordar, me imagino que, no sé, los que estén escuchando este podcast ni habrían nacido, ¿no? Pero, mira, salieron para hablar en las casas, ¿no? Los teléfonos, el teléfono fijo, luego el teléfono móvil que teníamos en casa, y luego aparecieron los dúos, que era para que dentro de la casa pudieras hablar como de habitación en habitación, ¿no? Dos estancias distintas de la casa, en formato, no, pero eran en formato celular, eran unos celulares chiquitines de Siemens, muy chiquitines, y en el diseño eran como el celular de la calle, ¿sí? Era el primero que habían, o sea, era como de los primeros que había en el mercado, algo todavía que no, como medio experimento, y me regalaron para irme la caja aquella que llegué con los teléfonos, que bueno, me hizo como la ilusión de mi vida, ¿no? Porque era algo que en España todavía no podías ni comprar, era como espectáculo, ya, perfecto. Algo nuevísimo. Algo nuevísimo. Y este hombre me dijo, ya que era muy joven, y yo en ese momento como que tampoco entendí muy bien, y luego con los años te vas dando cuenta, ¿no? Y me dijo, mira, Nerea, yo te voy a dar solamente un consejo. Me dijo, un consejo. Me dice, los latinos sois buenos para hacer las cosas distintas cuando ya están estropeadas. ¿Sí? Piensa que las cosas hay que cambiarlas cuando van funcionando bien. Cuando van funcionando bien, que tienes dinero todavía, que la cartera está llena y que no hay presión por los resultados, es cuando hay que empezar ya a pensar cuáles van a ser los siguientes pasos. Y eso vosotros no lo hacéis nada bien. No me decía a mí, sino me decía como país, como latino, ¿no? Me decía, ese es un punto. Entonces, cuando vuelvas ahora como para España, si realmente vas a dedicarte a esto, que es lo que te ha gustado, yo ya había conversado con él, que me había gustado mucho el tema de la transformación, acuérdate de mí y piensa siempre en esto. Oye, pues han pasado ya 25 años, 20 años y todavía me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Es que es muy buena la frase, nunca había escuchado nada parecido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el momento? Pues yo no sé cuál es el momento, me imagino que... Y tampoco creo que haya como, ¿no? Dicen el famoso momentum. Sí, hay momentos que los percibes, los sabes, y seguramente muchos momentos, si nos pudieran contar por ahí, ¿no? Cada uno nos daría su fórmula. No sé si compartirían algo, pero lo que sí a mí me queda es que efectivamente cuando no hay que cambiar o cuando ya no hay espacio para cambiar, es cuando al final ya estás con el medio número en rojo y cuando ya estás ahogado. Ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque además te entra la urgencia, empiezas a tomar decisiones que no son correctas, empiezas a fallar más todavía, no tienes la tranquilidad ni el sosiego de poder tomar de una manera fría la decisión que hay que tomar, la tomas más de una forma... La presión del negocio. Entonces, todo eso te empieza a jugar en contra, ¿sí? Pero es que me da la impresión que entonces nunca es un buen momento para ser la persona que tiene el sombrero de transformación, porque si las cosas van mal, hay mucha presión y tienes más enemigos que amigos para el momento de la transformación. Muchas necesidades, pero pocos aliados, me pareciera. Y al revés también, o sea, cuando la empresa está creciendo rapidísimo... ¿Por qué voy a cambiar? ¿Se va bien? Vengo a hacer transformación, entonces vamos a todos poner un poco el pie en el freno. Todos te dicen, no, yo estoy concentrado con el acelerador. Tú das la transformación más o menos sola, te quedas como sin aliados. Ahora yo te hago una pregunta. Claro, porque ¿qué es una transformación?
Que yo me lo he pensado muchas veces, ¿eh? Si podemos ir al diccionario y nos van a dar una definición, transformaciones, ya 80 definiciones, ¿no? Pero, Vamos a la filosofía. no, pero claro, Sí. ¿qué es transformación? Y digo yo, ¿no? Porque siempre pensamos como en las transformaciones como más como apoteósicas, ¿no? Igual sí, igual esa es la definición como correcta, pero yo creo que igual también podríamos llamar como transformación o esas microtransformaciones, lo que decíamos antes, la transformación sigilosa, al final es cambiar, hacer las formas cosas distintas que aporten algo diferente. Entonces, todo buen momento en verdad creo que es para hacer una transformación, porque si no es de un tipo, pues será de otro. No significa que dejemos de hacer aquello que nos está funcionando, pero bueno, lo puedo hacer en paralelo, puedo hacerlo interno, ¿no? Cuando decíamos temas de eficiencia, ¿qué pasa? ¿No se puede cambiar en eficiencia? Claro que se puede transformar en la eficiencia. Yo creo que de hecho en este minuto, que hablamos tanto de la inteligencia artificial, la tecnología que tenemos a día de hoy, nos da una capacidad que es en el front, o sea, cara a los clientes, ¿no? Cara a nosotros, las apps, lo que son los chatbots, todo digital, el tener todo al alcance de nuestra mano, ¿no? Pero ¿qué pasa aguas adentro? Yo creo que esa transformación es brutal. A mí esa me encanta, ¿no? En la que somos capaces de hacerlo todo mejor, más rápido, sin errores. Eso también es transformación. Como tú dices, todo momento, entonces, yo pensaba, en ningún momento es bueno, tú me dices, todo momento es bueno. Yo creo que todo momento es bueno. ¿Sí? Todo... Pero cambia la transformación, es una transformación distinta, ¿no? Tú, ¿sí? Por ejemplo, cuando te llaman a ti para acompañar a tus clientes a hacer transformación, no tendrán todos el mismo objetivo. Y seguramente si viéramos por ciclos, mirarás para atrás y dices, oye, pues del año a tal me llamaban para hacíamos esto, y del año aquí hacíamos aquello. Entonces, vamos aprovechando las bondades que nos va metiendo la tecnología, porque hoy en día claramente la transformación está basada en tecnología. Cuando yo empecé a hacer transformación, no la basábamos en tecnología tanto. ¿Por qué? Porque era una tecnología mucho más lenta. La tecnología que en aquella época tú dejabas tecnología y era, claro, es que ese proyecto va a ser cuando y no, y lo dimensionamos a año y medio. Que hoy en día, imagínate una transformación de año y medio, pero ¿eso qué es? O sea, ya hemos cambiado 80 veces. Entonces, la dejábamos y eso ya era como la transformación del largo plazo y transformábamos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Perfecto. Eso ha cambiado hoy en día, gracias a Dios. Entonces está basado en tecnología hoy en día. Dejaste una pregunta sin responder. Te había preguntado, ok, el liderazgo de Falabella fue suficientemente visionario, comparte la opinión contigo probablemente de que todo momento es bueno para cambiar. Dicen, ok, vamos a hacer un cambio, y un cambio grande, a nivel que vamos a tener un equipo de transformación. Se ponen a buscar gente y terminan trayendo, me contaste en off otro día, que trajeron pura gente de afuera, ni un chileno. Es raro. Para mí es raro. Yo como no estaba y no fui la que contraté, a mí me contrataron. Lo que me contaron, no puedo, es que efectivamente les había costado en aquel tiempo encontrar gente que tuviera ese expertise, que igual lo teníamos más avanzado en otros lugares. Yo no conocía entonces Chile, no puedo decir si era así o no, pero eso fue un poco lo que me comentaron. Pero tiene como, ¿no? O sea, yo lo encuentro arriesgado, si bien puede no haber tanta experiencia, el tema cultural, como tú decías, las personas es lo más importante en las transformaciones. Claro. Es loco de repente traer a gente que no son locales, con otra cultura, a transformar cultura o transformar personas, ¿no? Sí. En teoría, efectivamente, sí. No, lo que pasa es que, mira, nosotros éramos como el chiste, no sé si aquí hay un chiste, los chistes que empiezan, había un americano, un alemán, no sé qué, ¿no? Pues esto era, éramos un chiste porque éramos dos españoles, un argentino, una venezolana, un peruano, alemán, o sea, tú imagínate la mezcla que éramos, ese era el equipo. O sea, el equipo de transformación. Ese era el equipo, ¿no? Entonces, sí, pero al final había varios que eran latinoamericanos. Y es verdad, los países no es lo mismo. No es lo mismo un argentino con chino, ni un peruano, ni un colombiano. No es lo mismo. Pero fíjate tú que funcionó súper bien. Y nosotros igual los más diferentes, que éramos dos españoles, y lo que pasa que el punto yo creo que fue que nosotros veníamos de consultoría. Y si bien es cierto que no es cambiar de país a país, bueno, los dos teníamos experiencia internacional, pero tú cuando trabajas en consultoría, de alguna forma te conviertes, o no sé si es que te conviertes o ya eres para trabajar en consultoría, alguien adaptable, flexible, porque al final cuando vamos de empresa a empresa, las empresas son distintas, con una cultura diferente, y de un día a otro
Con niveles de madurez diferentes. Totalmente. Es que en son términos de procesos, de tecnología. Pueden ser hasta como si fueran países distintos. Lo ponemos un poco con la misma, ¿no? Si hacemos una comparación. Entonces, Bueno. es cómo podemos, digamos, o cómo nos adaptamos y al final la consultoría, bueno, pues hay que pagar precio, no decir si es caro o barato o no, pero al final tiene un costo y hay que ser productivo para el cliente desde el día 1. Entonces, teníamos un ejercicio de hacer, digamos, ese cambio de gorro muy rápido. Y no te voy a decir una cosa, no fue fácil. Ahora te dicen, no, fue súper fácil venir a Chile, la cultura. No, no fue para nada fácil. Para nada fácil, porque efectivamente la cultura es distinta y nos parecemos, somos latinos, seguramente mismos orígenes, lo que quieras, pero no somos iguales y eso es lo bonito. Somos diversos como todo en la vida. Y nos costó. Yo te puedo decir que cuesta, pero al final, como tiene todo lo... Mira, yo llevo aquí 12 años, vine para 3 o 5. Estoy encantada, no estoy pensando en irme a ninguna parte y estoy feliz, me he adaptado fenomenal. Y no es tan malo Chile. En absoluto, en absoluto. Es estupendo. Antes de saltarme a la pregunta siguiente, quería tratar de bajarlo a algo más concreto, pero ahora, profundizando en eso, ¿qué ventajas y desventajas has visto de venir desde España, con tu experiencia tan europea, a un país como Chile? Que dentro de todo, no quiero sonar para todos los que nos estén escuchando de otros países como si fuese mejor o peor, pero yo creo que dentro de todo Argentina y Chile son como los más europeos, de diferentes tipos de europeos. También hay diferentes tipos de europeos, obviamente. Mira, yo al final, es que no creo que como que las cosas sean buenas o malas. Yo traje una experiencia que era la que había vivido. Lo mismo me podían decir cuando trabajé en Alemania, pues fíjate tú, para un alemán, ¿qué piensa un español? No sé, pero lo dejamos también a la imaginación para que nadie se sienta, ¿no? O un español, incluso un alemán. No, los alemanes, viví en Alemania, son muy duros, muy cuadrados, extremistas del proceso. Efectivamente, ¿no? Y piensan eso, pues lo que decían, fíjate, pues nosotros, ¿no? Los españoles, los latinos, pues que siempre me decían, siesta, a mí me decían, vosotros siempre con la siesta, ¿no? La cerveza y la fiesta, siesta y fiesta, ya. Bueno, pues sí, también. Pues, sí, creen que somos medio bueno, vagos. pues también hacemos siesta y también hacemos fiesta, ¿no? Pero también trabajamos. Entonces, bueno, pues yo traje de allá la experiencia un poco de lo que me había tocado vivir, pero no sé si era porque era España, ¿no? Pues de las diferentes experiencias que había tenido. Quizá, no sé qué te diría. No ¿Qué es lo más fácil o lo más difícil? Porque dentro de todo, si Alemania es el extremo, me han dicho a mí que España también es más cuadrado que Chile. Claro, a mí, mira, algo que me llamó mucho la atención y también, como tú has dicho, es al final aquí son diferencias y yo no quiero decir que es ni mejor ni peor. Yo, por ejemplo, aquí me llamó mucho la atención el tema como del compromiso, ¿sí? Quiero decir, cuando nosotros decíamos, oye, pues vamos a hacer tal cosa, pues para mí vamos a hacer tal cosa es vamos a hacer tal cosa, ¿no? Lo que dice la frase. Pero claro, aquí nos decían, sí, vamos a hacerlo. Claro, mira, mañana vemos, no sé qué, quedamos tal. Y yo iba ahí. Al día siguiente nada. Y decía, pero no puedo, no, pero ¿En qué quedó esto? ¿En qué quedó esta cuestión, no? No, pero vamos a la vuelta y tal. Hasta que al final, gente que tienes más cercana y me dijo, mira, aquí en Chile muchas veces me lo dijeron con una frase muy clara, ¿no? Te van a decir, oye, sí, perfecto, mira, quedamos para hacer un asado. El asado nunca va a existir. Es una frase hecha. Pues tú, ¿no? Oye, no, vamos a hacer pasado mañana, nos juntamos, hacemos... No va a existir, eso no va a funcionar. Y yo decía, pero si lo han dicho. Entonces como que me costó, como decía, pero un momento. Pero entonces ya vas aprendiendo y dices, ya, perfecto. Entonces yo digo... Déjame, aquí me tienen que agregar en la cámara en algún momento como culpable. Sí, real, tal cual, así es. Pero hay que aprender a como abrazar esos como son, ya, perfecto. Entonces, esa es la adaptación. Y dices, bueno, pues sí, esta es la cultura, no voy a llegar yo a cambiar la cultura es la que es. Y yo estoy jugando aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que esta cuestión? Bueno, pues ya vas inventando cosas, pues ¿cómo vamos a hacer? Oye, pues bueno, pues ya sé que no lo vamos a hacer en un paso, perfecto. Asumo que van a ser en 2. O en 3 no me importa, porque yo al final quiero llegar. Eso es lo importante, ya, perfecto. Como quiero llegar, hago pues yo, una reunión intermedio. Pero digo con entregables como claro, me tienes que traer como el punto muy claro, este punto, tal. Entonces vas aprendiendo como tú, dentro de la forma, asumiendo que no va a ser a la primera, bueno, vale, pues a la tercera, pero no es a la octava. Vas tomando como los puntos de, ¿no? Pues le vas dando como la vuelta. Vas encontrando entonces, cómo hacerlo. Yo creo que eso traje yo un poco, que pude aportar también un poco, pues como eso, pues la responsabilidad, la palabra, hacer las cosas más concretas,
tener unos deadlines, tratar de cumplirlos. Si no los voy a cumplir, no pasa nada. Yo creo que no hay que ser tan estricto porque al final también estrujas las... Pero si no vas a llegar, ok, pero avísame. Por lo menos avísame. Entonces, cuando ya vieron que cuando me avisaban no pasaba nada, porque yo creo que también hay como un miedo, que también me lo explicaron, a que cuando las cosas no pasan, buscamos al culpable. Sí. Pero ¿qué importa quién es el culpable? Aquí no hay culpables. Aquí al final lo que queremos es avanzar. Yo por lo menos hay que avanzar. Entonces, yo no quiero identificar qué ha sucedido, y siempre lo dejo claro, para decir, tú eres el culpable responsable. Eso da igual, eso ya fue. Sino, ¿cómo aprendemos para hacerlo mejor? Para mí, esa es la clave. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que aquí, cuando algo no iba a la velocidad o no era como tenía que ser, no pasaba nada, sino que aprendíamos y le dábamos más, como que la gente ya coge como confianza, está más tranquilo y volvemos un poco a lo mismo. Ya no hay presión, la gente no está agobiada, tienes tranquilidad y las cosas funcionan mejor. En la confianza, ¿no? Y yo creo que es un entorno positivo. Pero yo me he llevado muchas cosas de Chile. Tú cuando dices, ¿estás contenta? Yo estoy súper contenta. Nosotros los españoles somos mucho más, eso, ¿no? Lo decías tú, como has dicho, más llegas, vamos a poner este... Ya. La calidez humana no tenemos la misma que la que tengamos aquí. Entonces, lo que me llevo yo de aquí, esto no tiene que ver con tecnología, pero sí creo que tiene que ver con transformación y por lo menos de las personas. Oye, el tema del abrazo, y te vas a reír, nosotros en España no nos abrazamos. Ay, como te digo, y en ¿Es Alemania así? menos. Y en Alemania mucho menos. Yo vine imagínate, yo venía de Alemania unos pocos años en España y luego me vengo aquí. Y yo voy primer día a la oficina y la gente me empieza a dar besos. Y yo decía, pero un momento, wait. Decía, o sea, en Alemania en la mano. Sí, claro. Y de lejos. En España, de lejos. Y de atrás, y se hablan de usted. Por supuesto. En España, 2 besos de vez en cuando. Pero tus y amigos. Aquí, escucha, y aquí todas las mañanas y todas las tardes, un beso y como el que menos te lo esperas, un abrazo en la mitad del pasillo. Y yo decía, ¿perdona? Yo, loca. Con el tiempo, yo soy la primera que doy el beso, que doy el abrazo y creo que eso me lo llevo yo. Yo ahora abrazo a mis hijas, les paso todo el día dándoles besos y eso no hubiera sucedido si no hubiera venido aquí. Y eso es una transformación personal, para mí la más importante. Tengo un amigo alemán que siempre me dice, de las cosas que más me gusta cuando me vienen a ver, mis amigos de Chile y qué sé yo, están que se acercan y me dicen, Marcus, ¿cómo has estado? Me dan un abrazo. Y yo de verdad puedo expresarle No, es un tipo bien bruto, entonces te pega fuerte. Y dice como, eso no existe en Alemania. Es que no Incluso existe. con tus amigos es como, hola, hola, ¿cómo estás? Y uno cree que se van a abrazar, hola, hola, ¿cómo estás? Y ponen la mano a 1 metro de distancia. Y ese es el saludo con tu amigo. Increíble, ¿eh? Bueno, te venía preguntando esto de la experiencia internacional y cómo eso, qué te llevabas de Chile o qué era diferente. Pero quería pasar como al fondo. Estábamos hablando de este momento de transformación en Falabella cuando llegaste a Chile. Tratar de bajarlo un poquito más a tierra. ¿Qué significa transformación? Porque de repente suena como medio etéreo. Es como casi que hablar de filosofía y de Platón. Pero transformación son estos microcambios. ¿Podrías darnos como, para la audiencia, tratar de entender qué pasó ahí en 2013, 14, 15? Cambios que la gente quizás haya visto desde afuera y diga, todo esto significó para adentro. Mira, como hablaba antes, en aquella época teníamos que eficientar temas operacionales y logísticos, en general, ¿no? Quitando Falabella financiero, si nos enfocamos más en la parte retail, Falabella, bueno, tiene supermercado, tiene tienda por departamentos y mejoramiento del hogar. No nos funcionaba muy bien o no funcionaba, digamos, muy bien todo lo que tenía que ver, efectivamente, esa cohesión entre lo que era la logística y la operación. ¿Dónde lo he podido ir viendo, por ejemplo, las personas? Pues que en la góndola había más producto, ¿no? Os acordaréis. Antes, cuando yo llegué aquí, pero no era de Falabella, había mucho problema en general en el país como de góndola vacía, Quiebre que de ahora stock. es menos quiebre de stock, ¿no? Eso al final es mucho problema operacional. Que las cosas no lleguen a tiempo. Y no que no lleguen solamente el proveedor, porque muchas veces están, pero están en la bodega. O sea, tenerlas las tienes. Tú miras tu stock y dices, pues si tengo no sé cuánto producto, pero está fenomenal. Pero si yo no lo tengo En la góndola. en la góndola, no la puedo vender. Entonces, al final, el cliente, ¿qué ve? Lo que ve es que yo quiero comprar algo que no tengo, ¿sí? Entonces, trabajamos mucho un poco en todo lo que era ese flujo cross de conseguir, efectivamente, siempre pensando en el cliente, que existiera
ese producto en góndola a tiempo, góndolas vacías, ¿no? No. Temas de, Y ahí bueno, pues tuviste que temas hablar con los de equipos pricing, claro, temas de reposición, de, proveedores. claro, todo, ¿Cómo se proveedores, alinean los todo, intereses de toda todo, esta todo. gente? Bueno, Porque pues el proveedor no gana por más venta, el de logística. bueno, El que está en bodega no gana si hay más venta. claro, pues que al final todo va mucho con lo que hemos dicho de los objetivos. Muy ligado al objetivo, proyectos muy end-to-end, no un proyecto solamente en sí, lo volvemos a lo mismo. Para tú conseguir ese, que está muy bien, muy bien dicho justo lo que has dicho, o sea, para yo conseguir que el producto esté en la góndola no es solamente es el proyecto, el problema de la tienda. Tú empiezas a ir atrás, tienes efectivamente desde planificación al proveedor, la logística, el layout de la tienda, los colaboradores, la reposición diurna, nocturna. Tienes o sea, tienes muchas cosas. Entonces, ¿cómo haces para efectivamente para poner a todos en conjunto? Bueno, pues al final ahí ya entra un poco pues haciendo un programa de transformación, proyecto end-to-end, que para mí eso fue una de las, yo creo que fue algo que aportamos, fíjate, que aportamos ahí, que no eran microproyectos, porque se tendía y ahí en todos los sitios. No quiero como especificarlo en palabras porque yo creo que de verdad que es muy común, no había problemas específicos que no tuvieran otros. O sea, muchas veces tengo un problema aquí, lo que hablábamos antes, y corrijo esto. Ya está fenomenal, pero tú vas a corregir esto y no vas a corregir la causa raíz. Entonces, dedicamos a hacer proyectos cross, ¿no? Como el end-to-end, que parece muy metodológico, pero al final, de principio a fin, que aborde toda la problemática de un proceso. Yo, por ejemplo, ahora mismo con mis equipos, y siempre, cuando estaba en consultoría, en Falabella, en todas partes, y eso lo aprendí de Siemens, por ejemplo. Si tú no arreglas todas las piezas de un proceso, la mejora real no se nota. Entonces, muchas veces tenemos muchas cosas que no funcionan, muchos procesos que no funcionan. Entonces digo, voy a arreglar esto de este proceso, este de este proceso, este de este proceso, este de este, este de este. Y claro, tú ves a los números, ¿no? Y te dicen, hemos hecho 175 iniciativas. Ostras, un montón, ¿no? Con no sé cuánto impacto, no sé cuántos colaboradores involucrados. Espectacular. Esas son procesos, ¿no? métricas de Estupendo, vanidad. ya. Muy bien, ya. Y ahora dime en verdad, ¿no? ¿Cuál es el impacto real? No, bueno, es que mira, no, pero mira, el año que viene. No, dime, ya, ¿dónde se ha visto? Y ves que efectivamente no hay un aporte de valor real. ¿Cuáles son Porque los al final números? todo funciona mal. He mejorado esto ya y que todo sigue funcionando mal. Vale, ahora funciona casi mal. Ya, muy bien, pues tampoco me vale. ¿No será mejor que esas 174 las ponga todas en un proceso y por lo menos ese va a funcionar de maravilla? Y te aseguro que alguien lo va a notar. El cliente va a estar más... Nos va a seguir diciendo que no le funciona tal, que la compra no le llega a tiempo. Ya, perfecto. Pero por lo menos esto ya no es. Pero el otro ya no es. Y eso es de lo que va, ¿no? De que efectivamente sean cambios que se perciban. Entonces, a mí lo de la típica de hemos hecho 174 iniciativas no me interesa. Claro. Y muchas veces igual digo, pues no me interesa, pero ¿cómo no era? No, okay. A mí lo que me importa es ya. Mira, ¿Qué hemos conseguido? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor? Eso resuena mucho que hay que tener, claro, foco y consistencia para resolver un problema de forma notoria y hacer un cambio transformacional. Y ahí viene lo transformacional. Pero es que eso ya es transformacional. Igual es microtransformacional, lo que quieras, pero sí, es que sí. se ha transformado. Va a ser transformacional realmente en la medida que sean todos los cambios más o menos en un mismo proceso y la gente lo note. Exacto. Si la gente no lo nota, no hay No es transformacional. Tú habrás mejorado, habrás tenido tal, pero no es transformacional. Hasta, fíjate, decimos la mejora continua. Pero la mejora continua, ya. Una mejora continua bien aplicada, consistente y en el tiempo puede hacer que la suma de eso al final te lleve a una transformación. Pero eso yo no soy tan fanático de entrar a cambiar 174 cosas en un proceso. Para mi concepción, todo proceso es un sistema, es como una escalera. Y este sistema tiene solamente un cuello de botella. Es como si una escalera tuviese un peldaño roto, el tercer peldaño roto, y da lo mismo el peldaño 10. O sea, mientras yo puedo ir a arreglar el 7, el 8, el 9, el 10 y dejarlo un poquito mejor, no va a cambiar nada porque el 3 está roto. Lo mismo en un sistema donde el cuello de botella está aquí, como una cañería. Si ahí está tapado, no me sirve de nada arreglar las otras dos puntas del sistema. Totalmente. Pero es otro tipo de problema. De esas cuestiones hay, pero entonces, ¿dónde tienes la problema? Porque tú me estás hablando de un problema que también es cuello de botella, porque hay problemas que no son... Tú puedes tener un flujo con muchos problemas y que ninguno sea un cuello de botella. O al final, ¿cuál es el cuello de botella?
el problema más importante, el que te tapa más la cañería. Ese Claro. es el que te está haciendo, ¿no? Al final, cuando dice, ¿cuál es la velocidad del proceso? Es la velocidad del más lento. Sí, ¿No? es lo mismo. Lo mismo. Entonces, pues esto es igual. Esa es la lección 1 del libro La Meta, de Efectivamente. Eliyahu Pero es Goldratt. que esa, tal cual. La ves tal como, ¿no? Tal como la dice meta. ahí, tal como la meta, efectivamente. Entonces, tú puedes tener uno, y yo estoy de acuerdo contigo, si tú tienes uno que te está bloqueando, lo quitas, y aunque el resto siga mal, tú ese proceso ya lo has mejorado. Está fenomenal. Pero si son cosas pequeñas, que no hay ninguna de esas que tengas como esa que me has dicho tú, al final, un poquito no me va a hacer ese cambio. Y este proyecto de reposición en Falabella, por ejemplo, ¿cuánto bajaron el quiebre de esto? Joder, no me Más o acuerdo. menos. Me estás hablando escucha, Gert, me estás hablando te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no lo recuerdo. Nosotros tenemos un programa tan grande, tú piensas que trabajamos en todo el grupo con bastante gente, porque yo creo que Falabella hizo algo muy bien. Y es que puso a gente, bueno, que la formamos, metodología, etcétera, pero desde la propia organización empezaron los cambios. Entonces no era solamente como aislado como el que va a hacer transformación, sino nos preocupamos a base de formar, de hacer unos programas determinados, en que hubiera bastante gente que entendiera estos conceptos y que lo aplicaran también en su día a día. Entonces combinamos proyectos más transformacionales a proyectos micro, y la suma de estos proyectos grandes, que igual hacíamos los que sabíamos más, y los proyectos micros, hicieron una combinación como muy bonita, ¿no? De un portafolio de proyectos muy interesante. Y nosotros manejábamos, que hacíamos, yo qué sé, 60, 70, 80 proyectos en un año, muchos. Entonces no me puedo acordar de un quiebre, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero también me contabas que tu equipo no era muy grande. No, porque es que mi equipo éramos 7 personas que liderábamos a estas 40, 50 personas. Claro, porque cada proyecto que entraba, primero en Falabella, después en Sodimac, después en Financiero, en cada uno tenías un equipo diferente, tenías que entrar a formar desde cero. Los propios de los propios. Ya, quizás no desde cero, pero tenías que entrar a formar. No, cuando partimos fue desde cero. No tenían experiencia en eso. ¿Y juntaste a todos los de todos los negocios? Y los empezamos a formar de a poquito. En conjunto, antes de empezar los proyectos. Exactamente, tal cual. Mira qué interesante. Sí. ¿Y que es un poco lo que decía al final, es la ¿qué tenía ese currículum? Para la formación. gente que nos está escuchando y a la gente que le gusta la transformación, yo incluido soy el primero en preguntar porque los quiero ir a leer. ¿Qué recursos hay que buscar para... ¿Qué tiene esta formación? ¿Qué grandes lecciones? ¿Cuáles son los ítems? ¿Qué es lo importante de aprender? Mira, nosotros construimos una metodología, bueno, no, mal dicho, no construimos la metodología, sino en base a la metodología que traíamos varios de nosotros cuando llegamos al equipo, pero de pura experiencia, creamos como los manuales para esa formación. Yo siempre baso las transformaciones como en varios pilares, y yo, por mi experiencia, que antes era más proceso, way of working, ¿no? Decíamos no tan tecnológica, también al final terminaba en tecnología, siempre termina en tecnología, ¿no? Pero no tan basada en tecnología como a día de hoy. Y lo que se hace a día de hoy, para mí los principios son los mismos y tienen que tener se tienen que tocar los mismos pilares, que es proceso, porque la tecnología también es proceso, la tecnología sustenta procesos y tampoco me vale meter, efectivamente, no me vale meter tecnología sin revisar en verdad, no paso a tecnológico lo que hago de otra manera, ¿no? Tengo que repensarlo un poco diferente. Entonces, hay siempre proceso, siempre hay way of working, que significa, o sea, siempre hay un tema de cómo se trabaja, eso es cultura. ¿Cuál es la gestión? Bueno, es que es un cúmulo de cosas. Es cultura, es gestión, todo, como cómo planifico, cómo presupuesto, cómo programo, qué reuniones hago, cómo trabaja la gente, cuál es la cultura, cómo se relacionan, cómo quito los hilos. Todo eso, esa caja por la que yo creo que fallan muchas veces las cosas. Esa caja que parece que es la más... es la que siempre se olvida, ¿no? Como, hay el proyecto, ya hay que ahorrar. ¿Dónde? La de la gestión del cambio, la del gobierno. Pues esa es justamente la que no hay que quitar. Entonces, ahí, formación, way of working, formar a la gente, súper importante, tecnología y básicamente eso. Esos son entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues creamos una metodología de formar y cómo hacerlo de una manera como rápida. Hacíamos unos programas, cada día era un pilar.
dábamos toda la teoría del pilar, así eran 5 días, y luego a partir de ahí era hacer proyectos. Yo creo que al final la formación lo mejor es hacerlo. Aplicar. Y a los que ya hacían proyectos y habían salido bien, se volvían mentores de proyectos. Incluso ya los que ya eran más, y todo esto de gente que había empezado con nosotros, les dejábamos también que dieran formación. Entonces íbamos consiguiendo cada vez gente con mayor conocimiento, y eso que hacía que al final invertíamos en gente más preparada para luego multiplicar la capacidad de implementación. ¿Y qué opinas de... Estoy hoy día colgando un montón de quotes de terceros, pero Elon Musk tiene ahí también una forma de decir que la mejor forma de optimizar procesos, primero sacarle pasos, sacar, llegar a la simplicidad máxima, y te vas a dar cuenta que llegaste a la simplicidad suficiente en la medida que ya te falten cosas. Entonces ahí le vuelves a devolver algunas que le habías sacado, después se ordena, se automatiza, tecnología, y después recién tratas de automatizar cosas. Y qué sé yo. Totalmente de acuerdo. De hecho, también este será el capítulo 3 de cualquier otro libro. O sea, la complejidad es como lo peor que podemos tener, ¿no? Y si tú la eliminas, en la sencillez es donde está todo el tema. Y eso que también parece el capítulo 3 de cualquier cuestión, tampoco es tan así, porque muchas veces cuando decimos, esto no funciona, algo aquí no funciona, entonces decimos, ya perfecto, vamos a meterle el control de no sé cuántos. Y lo único que estoy haciendo es cada vez más complejo. O sea, muchas veces cuando decimos, vamos a transformar, lo que estamos haciendo atrás es, vamos a hacerlo más complejo. Transformación no tiene nada. Sí, transformo a peor. Claro. En vez de a mejor, a peor, porque claro, la gracia es que vaya mejor, no que vaya a más peor. Más simple en general. Entonces, es mejor. Para mí, todo el tema está en lo simple. Todo el tema está en lo simple. Sí, hay dos cosas hay que recordar. Uno, cuándo hay que ir y volver a estos procesos que hoy día son complejos y tratar de hacerlos más simples, y no construir sistemas complejos desde cero. O sea, la ley de Gall dice, ¿cierto?, que todo sistema complejo empezó de una solución simple que funcionaba. Por eso. Y se fue complejizando. Para bien o para mal. Bueno, voy haciéndolo más, pero a veces, y muchas veces es para mal. De verdad, muchas veces es como para mal, porque hasta el más complejo lo puedes hacer más sencillo. De todas formas. Yo traía una pauta hoy día y de nuevo no la he seguido, pero nos queda todavía un capítulo de hablar de las industrias financieras. Hoy día a cargo estás en un rol de COO, de operaciones más tecnología. Para mí eso significa derechamente que pasaron dos cosas. Uno, que Plan Vital, la FP, entiende la operación y la tecnología como un solo equipo, que para mí es algo guau y me encantaría entender cuál es tu visión de eso. Y lo segundo que tiene que haber pasado para que Nerea esté liderando un equipo de tecnología es que se tiene que haber amigado con los computines y tiene que haber aprendido a hablar con ellos. Saltó ya su etapa esta de no entender y necesitar un traductor, ¿cierto? Sí. Ahora es ella. Yo creo que la vida me estaba preparando ya para eso. Efectivamente, mira, pues si quieres, empiezo por la segunda un poco, voy a empezar la casa al revés, ¿no? Efectivamente, yo llevo ya varios años trabajando en tecnología, así como directamente, como te decía, al final las transformaciones siempre habían basado en tecnología. O sea, están basadas en tecnología y había tenido proyectos basados, pero no los había liderado. Solo recién, quitando esto del 2011, ¿no? Todo lo que hicimos con el dating online, desde el 2017 es que estoy liderando tecnología. Y sí que les entiendo, pero fíjate, yo creo que esa mentalidad de proceso es la que me ha ayudado como es que soy la traductora ahora, Gert, ¿qué te parece? Ahora tú eres la traductora. Es que, de hecho, yo con un jefe que tuvo, ¿no? Justamente me decía eso, me decía, es que se te da muy bien esto de que hablas con los que no saben de tecnología y se te entiende súper bien, y oye, y los de tecnología también te entienden, te respetan, que también es bien difícil alguien que no viene de tecnología. Yo tengo ahora súper buenos amigos de muy techis, que yo cuando me llaman para consultarme, yo decía, pero todavía es que me sorprende, ¿no? Pero digo, bueno, algo les aportaré, ¿no? Pero yo creo que tengo como esa doble, que no la sabía y la descubrí, y tengo que decir que y te aprendiste me encanta, todas las siglas de me encanta. AWS, ahora, yo programar no, yo programar no, pero la verdad que me gusta mucho mi trabajo. Yo ahora no concibo ningún rol en el que yo pueda trabajar que no esté directamente ligado con la tecnología. Me apasiona, nada que ver. Y efectivamente, sí,
Plan Vital yo creo que hizo como un movimiento yo creo que bastante bueno. Este es un rol que está bastante... existe ya en servicios financieros. La banca tradicionalmente es un rol que tiene, ¿no? La operación y la tecnología, porque la operación está basada en la tecnología. Los La back operación offices, es back office. efectivamente, ¿no? El back office es tecnología, porque es eso o papeles, tú me vas a contar a mí, entonces quiero decir que no, como ni una posibilidad. Entonces, aquí en este caso, Plan Vital pensó un poquito lo mismo. Es un esquema que viene ya del Grupo Generali, ¿no? El Grupo Generali, digamos, es el grupo... Los dueños de la... Sí, efectivamente, de Plan Vital. Y en todo Generali está esa figura, tener la operación con la tecnología. Y yo creo que además es bastante interesante, porque si no, volvemos otra vez un poco al silo, ¿no? Tú imagínate el silo de la operación sin hablar con el silo de la tecnología. Pues es que es muy difícil, ¿no? En el momento en el que tú al final pones un responsable, al final estás haciendo casi lo que decíamos solo del 1 más 1, pues estás poniendo un responsable con las dos patas y al final, si pasa algo en la operación, todo me llega a mí. Digo, si al final me cae, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que es una conjunción muy interesante, la verdad. Muy interesante. Mira, las vueltas de la vida. Y bueno, decías, todas las empresas de giro medio financiero tienen un apalancamiento muy importante en la tecnología y hoy día, como su negocio es back office, lo vi ahí en uno de tus posts en LinkedIn hace poco, que pusiste que la banca está desapareciendo sucursales, las AFP, las ISAPRE, los seguros también están desapareciendo sucursales. La plata no se hace hoy día en la tienda física, se hace todo más online. Bueno, yo creo que se hace en la omnicanalidad. Lo bueno que tiene es que, efectivamente, esto de si la tienda física o es online, yo creo que más lo separamos incluso las propias empresas. El cliente, cuando nosotros somos clientes, somos omnicanales. Hay momentos o hay cosas que quieres hacer de una manera y hay otras que quieres hacer de otra. Si tienes algo, por ejemplo, muy complicado, a todos nos pasa, pues que esto igual no es la forma de hacerla digital. Esto necesito entenderlo yo, por ejemplo, entenderlo bien y quiero tener a alguien que me lo explique, ¿no? Seguramente el día de mañana esto no será tan así. Hoy todavía estamos en el año en el que estamos y muchas cosas queremos hacerlas todavía físicas. Pero también la suscripción a la AFP es una vez al mes y después de eso yo casi que me olvido. No, claro, pero... Y la interacción es con los proveedores, con los empleadores, cambio de... No, es todo digital. Todo Nosotros a día de hoy, en una AFP, se puede hacer absolutamente todo digital. Una persona no tiene que tener hasta la firma de los contratos. En toda su vida no tiene que tener ninguna interacción física. Bueno, yo te diré, yo no he tenido nunca interacción física como afiliada, nunca. Entonces, eso ya lo tenemos, pero la gracia para mí es dar la opción a que cada uno se relacione con la compañía de la forma en la que lo desea. Entonces, porque nosotros estamos acostumbrados, pero ¿qué pasa con los pensionados que tienen una edad determinada o otro tipo de cliente que en verdad no le gusta, no está utilizando la tecnología? Yo tengo que darle la posibilidad y además con un servicio excelente de que pueda relacionarse con nosotros de una manera física. Y esa es la gracia. La omnicanalidad en la industria del retail mismamente, ¿no? Y también está la gracia y también está el desafío. Porque la omnicanalidad, como suelen decir, no es la muchicanalidad. Porque tener muchos canales, eso es muy sencillo. Eso no lo había escuchado. La muchicanalidad, ¿no? Lo que importante es la omnicanalidad, que realmente el relacionamiento sea único. Sí, también estar en los canales que a la gente le importa. Yo creo que antes era más físico, hoy día cada vez más que el teléfono, el call center funcione muy bien. Sí. Yo creo que va en dirección de que ese videollamada funciona súper bien. Y yo creo que cada vez va a tener menos personas del lado del servicio. O sea, el mejor agente que te va a poder contestar es aquel que está conectado directamente con la base de datos y te va a poder decir, sí, ningún problema, tu pago fue realizado de forma exitosa, pasó esto, con el cambio de proveedor o con tu cambio de empleador, o tu cheque va a estar tal día. Y te lo digo sin ir a buscar nada, porque ya lo tengo conectado en la médula, ¿no? Totalmente. Pero de nuevo, no solamente es servicio financiero. Tú imagínate en cualquiera de las industrias en las que manejamos día a día. Tú imagínate cuando llamamos, yo qué sé, retail, me da igual, para poner un reclamo, la sanidad, el hospital, la cita médica, todo. Tú imagínate si cuando tengamos efectivamente todo ya con los agentes, directo a la base de datos,
Encima son súper amables, ahí no importa si te estás enfadado, si no estás No enfadado. dan abrazos. Si no dan abrazos. no dan abrazos, pero bueno, es que yo cuando llamo para que me solucione no quiero que me den un abrazo, lo que quiero es que me solucione, ¿no? Y, oye, no hay que hacer más, hoy en día no hay que hacer más que la prueba con... Oye, con el ChatGPT, cada uno lo que quiera, el Copilot, lo que quieras, ¿no? Tú empiezas ya una conversación, ¿no te has fijado? El otro día con mi marido nos reíamos porque llegábamos y le empezamos a preguntar un montón de cosas y llega un momento que nos dice, ahora mismo no tengo la... No, atento, dice, se te ha acabado el cupo para poder hacer no sé qué con las imágenes, entonces tienes que esperar. Y dice mi marido, ¿pero cómo? Si te estoy hablando, te imagínate, pero si yo tengo una suscripción de pago, ¿me vais a limitar también cuánto voy a poder hacer? Y dice, David, dice, ya, David, solamente te quedan 2 minutos, ten paciencia. Yo, mientras tanto, si quieres, te voy a ir contando algo y así te hago la espera más agradable. Y esto nos lo iba diciendo el chat. El chat. Entonces, claro, terminamos, que estábamos los dos muertos de David y decía, es que yo quiero esto en mi vida. O sea, yo quiero llamar para poner... Lo que estás contando. No, lo pero había escuchado. pues te lo prometo. Entonces estábamos los dos en el coche hablando con el chat, porque además le llamamos chat, ¿sí? El chat. Hola, chat, ¿qué tal? Bueno, yo, ya, perfecto. Entonces veníamos todos y el tío diciéndonos que sí, que nos iba a amenizar y entonces nos dice, ya te estoy avisando, ya puedes volver a empezar otra vez a utilizar las imágenes. ¿Qué es lo que quieres hacer próximamente? Y decía, pero... O sea, tú imagínate ahora pongamos lo mismo, porque yo le acababa de poner un reclamo, que como que estaba pagando la suscripción y me estaba diciendo que solamente podía hacer esas imágenes limitadas. Es como si llamas a cualquier live y le estás diciendo, oiga, mira, yo he comprado no sé cuántos, no me ha llegado todavía el producto que compré, ¿dónde está? ¿No? Y empezamos. Ya voy a consultar media hora, ya. Ay, pues no lo sé, pues mire, no, mejor llame a no sé dónde, porque claro, aquí esto no es mío, porque mire, entonces, tú imagínate eso con esta experiencia. Otra cosa. Te pones pelos de punta. Está surreal lo que me estás contando. Eso, o sea, ya estamos viviendo en el futuro, es una cosa loca. Y eso lo tenemos que apuntar. O sea, ¿dónde crees tú? Y empezamos a hacer un poco el cierre, porque me están haciendo señas de que ya nos metemos en el tiempo. Me cuentas lo que está pasando hoy día. Ha avanzado demasiado rápido. Hace 1 año o 2 años, ChatGPT era un chat con un poquito de... Ni siquiera estaba conectado a internet. Imagínate. Era solamente, tengo información hasta el año anterior. ¿Te acuerdas que te contestaba eso? No me acuerdo qué año salió esto, pero en 2023 te decía, solamente tengo información hasta el año 2022. No te contaba nada actual, no se conectaba con internet. Hoy día ya habla más rápido y te hace como... Te mantiene tranquilo tus emociones mientras estás haciendo temas técnicos, es mejor que un call center. ¿Qué crees tú que va a pasar en el futuro? No quiero decir en 5 años porque ya no soy capaz de imaginarlo. Tal cual. Pero el próximo año, ¿qué industria va a cambiar de forma radical gracias a la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Yo creo que la industria aseguradora es una industria que todavía tiene mucho potencial por delante que todavía no se ha explotado. Yo creo que industria aseguradora, yo creo que todo el tema todavía de la medicina. Yo creo que la medicina, la tecnología va a ser increíble. La medicina no lo digo solamente pensando en... Bueno, que también, en el robot de turno que va a poder operar, que ya se está haciendo, pero que todo eso ya sea todo mucho más evolucionado. Yo creo que todo lo que tiene que ver como con los temas de los gadgets para conocer nosotros mucho mejor, todo eso con la nutrición, todo lo que tiene que ver el mundo health, yo creo que ahí nos viene los datos, y todo eso unido, el health, pero el gadget, con el dato, con lo que vamos a poder averiguar y cómo vamos a poder llevar a la personalización de cada uno, yo creo que ahí va a ser... y lo uno mucho con las aseguradoras, que también van a utilizar mucho, digamos, como este... Sí, ya habían aseguradoras hace un par de años que se conectaban a estos... También, sí. A los trackers, pero estos trackers son bastante limitados. Ahora yo ya he visto cosas bastante más avanzadas, están los anillos, ¿cierto? Que tienen un montón de las cosas. Hay incluso uno que tiene una aguja, uno se pincha y te mide el azúcar, la glucosa. Por el tema, efectivamente, mucha nutrición, dietas, esas son personalizadas. Sí, me falta algo porque que se instale te miden el...
El nivel de azúcar, ¿no? Para Me todo falta esto algo que se instale en el baño y que también mida lo que sale del bueno, cuerpo. pero escucha, Gert, todo eso Ya también viene. seguro que llegará. O sea Porque ya está la pero- cama inteligente que también mide cómo duermes, cómo te mueves para allá, para acá, si es que suenas, si es que roncas, no sé qué cosa. Falta en el baño. Lo que nada pasa más. es que yo creo que estamos muy avanzados, o estamos avanzando, pero yo creo que va a avanzar todavía mucho más, como en la primera fase. Todo lo que me has narrado es la medición. Claro. La medición. Pero ahora tenemos que ver qué hacemos con esa medición. Estamos midiendo, estamos tomando los datos, está perfecto. Pero ahora cómo avanzamos en la explotación de los datos y qué hacemos con esos datos. Yo creo que eso es lo que va a venir. Sí, el tiene que venir. uso yo, por ejemplo, ya tiene bastante de coaching. Te dice, descansaste bien, es un buen día para máximo performance en temas deportivos. O ayer te fuiste muy duro al gimnasio y jugaste básquet después, que son las cosas que yo hago. Hoy día sí o sí te tienes que ir a dormir temprano, trata de despertar un poquito más tarde porque necesitas sueño para de verdad estar recuperado y mañana andar más o menos bien. Entonces, y además tiene como un histórico. Tales días dormiste bien y este es el nivel de performance. Esto es lo que mueve, esta es la incidencia que tiene en tu performance estos diferentes indicadores. Cuando tomas alcohol, tu sueño se va para abajo y tu performance al otro día baja. Entonces, no puedes tomar alcohol 2 días antes de una competencia y eso ya más o menos lo haces solo. ¿Cómo va a ser esto cuando esté combinado? Va a ser una locura. Es que eso va a ser efectivamente. Y luego ya lo del vehículo autónomo, que no me o sea, es que yo creo que siempre está eso como más como en la prensa, es lo que nos gusta, ¿no? El vehículo, los cohetes, Marte, ya todo eso, ya todo fenomenal. Pero en el día a día lo que realmente al ciudadano de a pie ¿le cambia la vida? Eso no, yo creo que eso nos va a cambiar la vida. Sí. Le hemos dado poco todavía. Yo quiero ir cerrando el podcast. Nos quedamos con la industria que más se va a cambiar. Creemos que tecnología. Entonces, ¿qué tip le podrías dar a la gente que nos está escuchando? Nuestra audiencia, acuérdate que son jóvenes ejecutivos que están en esta escalera todavía del mundo corporativo, pensando si cambiarse, buscando oportunidades. Muchos de ellos también en el mundo de la tecnología, de la transformación, de la innovación. ¿Qué tips les darías a ellos para que hoy día puedan crecer profesionalmente? Mira, se podría dar como muchos tips, pero yo me quedo con uno, fíjate, porque aparte que no soy nadie para dar tips y tampoco sé no soy muy de dar tips, pero yo creo que para avanzar en una carrera ejecutiva hay que buscar el lugar donde realmente puedas desarrollarte, que te guste, que cada mañana te levantes contento, que tengas pasión por lo que haces. Que te imagines si pudieras ir a hacer ese trabajo, sí que te pagaran un salario a cambio. Wow. Y para mí eso es como la clave. Una vez que hemos encontrado, y no solamente el lugar, porque no puede ser la temática. Oye, a mí me gusta, o sea, no es solamente el lugar, sino lo que tú haces, ¿no? Si tú estás haciendo aquello que te gusta y da igual lo que sea, ¿no? Esto es como de los niños, no, mi hijo tiene que ser ingeniero, no, si no importa, tú, o sea, en verdad cada uno tiene que hacer aquello que realmente le gusta, le apasiona, por lo cual lo vive. Al final va a ir bien, porque todo lo demás es como una consecuencia, ¿no? Esa forma de hacer las cosas luego van a salir bien y al final te va a llevar por un camino. Y luego también confiar en el instinto, ¿no? Confiar en el instinto y a veces dar un paso atrás, al lateral, no tener miedo, ¿no? No tener miedo, que te lleve el instinto y hacer las cosas que te gustan con pasión y con ganas. Y yo creo que eso es lo difícil, parece que solo hacen... Pero el que encuentra eso, todo lo demás yo creo que viene solo. ¿Dónde te encuentras a gusto? Con qué, muy importante la cultura de la compañía, que encajes, ¿no? Pero casi al final es un poco lo mismo, ¿no? Ir contento y ver qué aportas y cuando no, pues el espacio estará en otro sitio. No tener miedo tampoco. Es como lo de fallar, ¿no? No tener miedo a fallar. Pero es que también, ¿qué es fallar? Eso sería otra conversación. Porque al final las cosas salen como al final del camino, ¿no? En el proceso, para adelante, para atrás, a la derecha, a la izquierda. Sí, hay que confiar en el proceso. Confiar. La vida
si bien se hace corta, Es muy larga. uno tiene oportunidades de redimirse. Y ahí he escuchado de todo, es no tener miedo a qué, a fallar, pero claramente innovar, no quiero decir si es que es con miedo o no, pero lo más probable cuando uno está innovando, haciendo una transformación, es muy probable que falles. No, vas a fallar. Sí, yo creo que eso también hay que decirle a la gente. Pero Entonces, de nuevo, ¿qué es fallo? Es que si no parece que el fallo siempre es fallo malo, ¿no? Es como hacemos ya en la cabeza, nos han enseñado así, fallo malo. No. ¿Por qué es malo? que el fallo ¿Qué es es parte del malo? aprendizaje también. Sí. Al final no hay nada tan grave. Si tú te fijas que al final no hay nada tan grave. Sí, yo hago la analogía siempre. Es como cuando estás saltando con un paracaídas desde un avión, que una vez lo hice. En verdad tienes un miedo indescriptible. Yo nunca he tenido tanto miedo, además le tengo miedo a las alturas y me lancé exactamente por eso. Y Joder. dije, no es que no hay que tener miedo. Las cosas difíciles hay que hacerlas con miedo y todo. Miedo, claro. Entonces, no es que no hay que tratar de, hay que tratar de evitar el fallo. Hay que fallar sabiendo que uno puede llegar a fallar y no pasa nada. La diferencia está en que si me tiro de paracaídas y no se abre el paracaídas, me Claro. muero. En esto no pasa Pero- nada, literal no pasa nada. Pero por eso te decía que qué puede pasar, no te vas a tirar. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, hay que medir los riesgos y al final, si te fijas, cuando estamos trabajando, el qué puede pasar nunca es tan grave como tirarte el paracaídas y matarte si no se abre. Entonces, al final, y yo creo que hay que quitar ese estigma. Fallar no es malo. ¿Y qué es fallar un poco? ¿No? De verdad, ¿qué es fallar? Para mí lo importante es levantarse rápido y volver a avanzar. Hay que avanzar en la vida, en todos los aspectos. Yo creo que en la vida hay que avanzar. Probar, atreverse a equivocarse, no pasa nada, Claro. todos aprendemos. Buenísimo. Última pregunta. ¿Cuántas veces habremos dicho, no, y si no hubiera pasado esto? ¿Y si no la hubiese liado aquí? No, peor. Al final, ¿sí o no? Otra cosa es arrepentirse. Eso ya es también otra conversación. Última pregunta antes de terminar. La pregunta final siempre es si nos puedes dejar el nombre de alguien más que esté en la industria corporativa. La última pregunta siempre es si nos puedes dejar el nombre de alguien que esté en esta escalera ejecutiva, que podría ser interesante invitarlo al podcast a conversar, hacerle preguntas interesantes y difíciles respecto de tecnología, transformación, innovación. Pues mira, te voy a dejar el nombre de otra mujer que está en el mundo de la tecnología. Ella se llama Evelyn Aldaur. Ella a día de hoy es la gerente de tecnología y transformación de retail, de Copec Retail, de Arcoprime. Yo la conozco ya hace unos años. Y la verdad que yo creo que puedes tener una conversación muy, muy, muy interesante con ella. También le encantan la tecnología, la innovación. Han hecho cosas súper interesantes. Yo creo que es un ejemplo en el país, te lo digo de verdad. Y me encantaría, mira, que la trajeras de invitada. No, lo que están haciendo en Arcoprime es verdad entretenido. A mí me gusta más el retail. Nosotros venimos más de la industria del retail, así que van a tener harto de qué conversar. Sí. Buenísimo, nos quedamos y si entonces me permites, con eso. A ver. La última yo te hago un desafío. Esto no había Tú me pasado has dicho antes. claro, no te voy a dar un nombre, te voy a dar dos nombres. Te voy a decir Evelyn y la siguiente, oye, ¿y si hicieras una entrevista a un chatbot de estos? Uy. ¿Qué quedaría? A lo mejor es para el 26, para el 27, para el 28, pero déjalo ahí. Igual podría tener hasta algo interesante. Sí. Yo creo que vamos a ir a hablar más de filosofía y de ideas. De lo que quieras. Porque claro, lo entretenido de este podcast hasta ahora ha sido las anécdotas, las cosas que te tocó hacer, las experiencias personales. Y yo creo que eso es lo que hace lo que logramos como conectar con el público. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que si le decimos, créete el Igual cuento. en unos años. Créete el cuento de que eres la persona número 1 de tecnología de Amazon y ahora hablemos, a ver qué pasa. Ahí estaría bueno quizás. Yo lo he hecho. Te recomiendo que lo pruebes. Te voy a pedir el prompt entonces. Nada, buenísimo. Muchas gracias, Nerea, por hacerte el tiempo y conversar de negocios, de liderazgo, de tecnología y de transformación en este nuevo capítulo de Work Hard, Work Smart. Gusto de haberte tenido aquí. Muchas gracias, Gert. La verdad que ha sido de verdad un placer. Me ha encantado, súper entretenido y nada.
Nada, se nos Hasta pasó la el tiempo próxima. volando. Muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Ha sido una conversación muy entretenida. De hecho, se largó un poquito más de lo común. No olviden dejar ustedes también en los comentarios a quién les gustaría ver en un próximo episodio de Work Hard, Work Smart. No olviden también de suscribirse y nos vemos en la próxima.